Bueno, ahí ustedes veían, ¿no? Los testimonios y tantos testimonios que hay y de gente que no sabe que tiene realmente el mal de Chagas, ¿no? En todo, digamos, la Argentina sucede. Sí, sí, porque tiene dos momentos. Bueno, ahora después vamos a hablar con Celeste Fernández, que ella es directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, pero un poco introducir que hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, Exacto. Que es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, que a través de sus heces, cuando la vinchuca te pica, te transmite la enfermedad. Como tiene dos momentos, uno agudo, que si no te diste cuenta, porque se puede confundir con algún otro tipo de enfermedad, como puede ser una gripe o también alguna otra picadura de algún otro insecto, si uno no lo va a buscar, cuando eso pasa y cura, se te puede transformar en una enfermedad crónica. Claro, claro. Bueno, les recomiendo la película de Miguel Ángel Solá, donde él justamente hacía del doctor Massa, que es el que justamente descubre este mal, y es una excelente retrato del doctor Massa. Sí, una película Casa de Fuego, gracias por recordarme el nombre, no lo recordaba, con Miguel Ángel Solá. Muy buena, muy buena. Sí, porque además siempre en las películas uno visualiza y concientiza mucho más porque Totalmente. como que lo empieza a conocer un poco más el tema y se da cuenta que a veces puede pasar desapercibido y debutar con un episodio crónico que puede afectar al corazón o al estómago. Bueno, Celeste, después de haber hecho esta introducción, gracias por comunicarte con nosotros y por tratar de transmitirle a la gente en este Día Mundial del Chagas acerca de esta enfermedad un poco más para que sea más difundida y más conocida entre nosotros. No, al contrario, Cecilia, Andrea, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en el tema. Bueno, aprovechando que es el Día Mundial, como siempre pasa con todos los días mundiales de las enfermedades, uno utiliza estos días para contarle a la gente acerca de enfermedades que a lo mejor puede ser que las tengan y que no sepan, y entonces tiene que consultar con el médico para buscar algún rastreo, ¿no? Sobre todo si vive en zonas rurales o en algunas zonas donde la vinchuca o algún tipo de insecto o de parásito que transmita el Chagas pueda estar presente. Sí, exactamente, sí. El Chagas es una problemática, bueno, nosotros nos gusta definirlo como una problemática de salud socioambiental compleja, que no se limita a lo sanitario, obviamente que hay una dimensión sanitaria, pero también hay otras cuestiones vinculadas a lo ambiental, por ejemplo, porque para una de las formas de prevención, por ejemplo, son fumigaciones que se tienen que hacer, pero que hay que tener mucho cuidado con las personas, porque esas fumigaciones pueden dañar a las personas, hay que tener cuidado con la vegetación, digamos, ¿no? Como, hay como una problemática ambiental ahí bien amplia. Tiene que ver con una cuestión de vivienda también, porque digamos, hay que refaccionar las viviendas para evitar las grietas. Esto se puede dar tanto en el ámbito, digamos, las grietas en las viviendas se pueden dar tanto en el ámbito urbano como rural, ¿no? Y lo importante es tratar de evitar esas grietas. Y también hay una cuestión social más vinculada a cómo la sociedad ve a esas personas y a tratar de eliminar los prejuicios que están muy instalados en el imaginario colectivo, promover la desestigmatización de estas personas y asegurar que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Entonces, que no sean discriminadas en el momento de tener que ingresar a un trabajo, en el momento de tener que ingresar al sistema educativo y demás. Entonces es una problemática, digamos, multidimensional que no se reduce en lo sanitario, sino que también incluye estas otras cuestiones. Hoy se estima que en Argentina vive más de 1.600.000 personas con Chagas, lo que equivale al 20% de la población que vive con Chagas en el mundo, que es entre 6 y 7 millones. Y se estima que nacen por año en Argentina más de 1.300 niñas y niñas con Chagas. Y lo que también hay que combatir es que muchas de estas personas, la mayoría de las personas que tienen Chagas desconocen que lo tienen y muy pocas acceden al tratamiento. Claro, eso es lo que yo también comentaba con Cecilia antes de darte paso, es que hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cuál sería el análisis que uno puede pedir, digamos, para cuando tiene una duda porque sabe que estuvo expuesto o no, y saber si lo tiene o no? Bueno, la ley de prevención y control del Chagas prevé que estos test se deben hacer en forma gratuita.
así que cualquier persona podría pedir que en su análisis de sangre se incluya. Exacto, el test de Chagas. Y bueno, hay algunas medidas del Estado orientadas a eso, bueno, algunas políticas que no se implementan del todo bien y otras. Digo, la ley 26.281 es una ley que prevé una pluralidad de obligaciones en línea con esta definición multidimensional que les mencionaba al principio. Entonces, contempla diferentes tipos de obligaciones, algunas más vinculadas a la prevención y control, algunas vinculadas al acceso al diagnóstico y al tratamiento, algunas más asociadas a la investigación, la capacitación, la educación y la comunicación. Por ejemplo, prevé que se tienen que incluir contenidos sobre Chagas en las instituciones educativas, que se tienen que capacitar a los equipos de salud, que hay que hacer campañas de difusión en medios de comunicación sobre el tema. Luego hay otra serie de obligaciones asociadas a terminar con la discriminación. La ley dice expresamente que no se puede discriminar a nadie en ningún ámbito por tener Chagas y prohíbe que se hagan test para entrar a diferentes tipos de actividades educativas, laborales, sociales, culturales, etc. Bueno, en ese marco, digamos, o sea, prevé todas esas, todos esos grupos de obligaciones en diferentes ámbitos. Y también habría que desmitificar que no solamente internándote en un monte hay Chagas. No, tal cual. Porque viste que hay como una creencia de que está, y no es así. Exacto, no, de hecho, el 66% de las personas que hoy tienen Chagas viven en entornos urbanos y periurbanos. Claro. De hecho, o sea, hay personas con Chagas en las 21 jurisdicciones, en las 24 jurisdicciones, perdón, del país, en las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y porque básicamente, digamos, hay diferentes formas en las cuales se transmite, ¿no? O sea, está la transmisión vectorial, que es a través de la vinchuca infectada, la picadura de la vinchuca infectada. También a veces por consumo de alimentos o bebidas que la vinchuca infectó. También por transfusiones sanguíneas y donaciones de órganos. Ahí la ley prevé que obviamente los establecimientos sanitarios tienen que evitar, ¿no?, este tipo de contagios. Claro. Y también existe lo que se llama transmisión vertical, que es la que ocurre durante el embarazo o el parto y que se puede evitar mediante un tratamiento adecuado. Claro, el embarazada. Sigue estando acá en Buenos Aires el Fatal Achabén como institución donde muchas veces los hospitales públicos mandan a la gente a hacerse estudios por el Chagas. Claro, sí, lo que pasa es que hay un tema ahí que, digamos, todos esos lugares también tienen que ser fortalecidos con asignaciones presupuestarias suficientes, ¿no? Ahí, bueno, en ASIG realizamos, entre nuestras actividades, realizamos anualmente análisis presupuestario y nos pusimos a mirar cómo es el tema de la ejecución de los fondos de Chagas, y lo que vemos es que está en general, o sea, las asignaciones presupuestarias están concentradas en intervenciones más de tipo sanitario, ¿no? Y todas estas otras dimensiones más social, educativa, laboral que mencionaba antes, no tienen suficiente lugar en el presupuesto. Y del dinero que hoy sí destina el Estado a eso, lo que vemos es algunos números preocupantes. El año pasado, en los dos programas principales, en los dos programas presupuestariamente más importantes, en materia de Chagas, veíamos que uno se ejecutó solamente el 5% en 2021 y el otro 28%. Entonces, aún en épocas de pandemia y demás, esos porcentajes de ejecución tan bajos son inaceptables. Y también vemos subejecución en lo que llamamos las metafísicas, que son los bienes y servicios que se producen en el marco de cada programa presupuestario. Entonces, por ejemplo, se previó hacer 450.000 tests y solo se realizaron 90.000. Y esas metafísicas también bajan para este año. Entonces, bueno, hay algo ahí que hay que revisar también en la política presupuestaria para asignar fondos suficientes y que contemplen todas estas dimensiones que mencionábamos. ¿Pero eso quiere decir que la gente no va a los lugares donde se tienen que hacer los testeos o está subdiagnosticado también la enfermedad? Eso puede también tener que ver, porque puede haber testeos, sí. Pero si la gente no va...
Exactamente, por eso, sí, de hecho, el dato que les pasaba de 1.600.000 personas son estimaciones que se hacen que buscan comprender a las personas que lo tienen y probablemente no saben que lo tienen. Por eso también es muy importante la información, y a eso tiende un poco el proyecto Chagas, a que la gente sepa, digamos, porque hay muchas cosas que surgen de la ley que las personas no la conocen, entonces que la gente sepa que se puede hacer el test de manera gratuita, Claro. que en este caso tiene derecho a acceder a un tratamiento gratuito y demás. Pero sí, muchas personas no lo saben porque aparte en muchas personas no hay síntomas. Claro, claro, que son asintomáticas. Ahora, ¿y dónde pueden ingresar las personas? ¿Algún sitio, alguna página web, algún número de teléfono para que esto, digamos, pueda ser un servicio completo, digamos? Sí, los invitamos a ingresar a proyectochagas.asig.org.ar porque ahí van a poder ver un poco más en detalle cuáles son las obligaciones que surgen de la ley, acceder a estas historias contadas por personas, por personas que tienen Chagas hoy y que cuentan cómo fue el momento del diagnóstico Claro. y demás. Y ahí van a acceder a determinados informes también que explican cómo se ejecuta el presupuesto y demás. Así que en esa página van a encontrar, es una iniciativa de ASIG junto con el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, y ahí van a encontrar varias cosas. Información. Y también veíamos recién cuando estábamos charlando con vos una animación que seguramente debe ser un video para concientizar o para explicar, ¿no? Para los más chicos, que seguramente lo deben encontrar en la página. La animación justo no la vi exactamente. Ahí la ponemos nosotros. Ahí la Perfecto. ponemos nosotros, que me parece que está muy, muy bien hecha, que seguramente, obviamente, tiene audio, pero si podemos ponerla un poco, no sé si estamos en condiciones. Juana y Mateo contra el Chagas. Listo. Bienvenidos a Chau Chagas. En el programa de hoy vamos a entrevistar a la señorita Matilde. Ella nos va a contar qué es el Chagas y cómo se transmite. Nos vemos en un ratito en la escuela. El Chagas es una enfermedad parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi, que es un organismo muy chiquitito que se mete adentro de las células y que causa la enfermedad. ¿Y cómo se transmite? La vinchuca es hematófaga, o sea, se alimenta de sangre. Cuando la vinchuca pica, en el lugar donde pica, defeca. ¿Qué es defecar? Hacer caca. Picar, la persona que se rasca por la picadura, y es ahí donde el parásito aprovecha para ingresar a la circulación. Estuve leyendo y encontré que hay vinchucas en otros países. ¿Usted sabe cómo le dicen a estos bichos en otros lugares? En Perú le dicen chirimacha, en Brasil le llaman barbeiro y en México le dicen chinche besucona. ¿De dónde salen las vinchucas? La vinchuca nace de hueva. Es del tamaño más o menos de un grano de arroz, un poquitito más chiquitita. ¿Puede transmitir Chagas desde que nace? La vinchuca nace sana. Adquiere la posibilidad de transmitir la enfermedad en el momento que se alimenta de alguna persona o animal o mamífero que esté infectado de Chagas. De lo contrario no puede transmitir, es simplemente un auto, es un transporte. No te preocupes más, Juana. Descubrí la forma de parar a las vinchucas y evitar sus malvados planes. Mateo, lamento decirte que los superhéroes no existen. No siempre cuando uno habla de Chagas habla de enfermedad, por eso hablamos de que es un problema de salud. ¿No es lo mismo que estar enfermo? Cuando hablamos de enfermedad, cuando nos sentimos mal. Bueno, La persona esto enferma es la persona que lo empieza encontramos, Celeste, en las páginas, ¿no? Me parece que es súper didáctico para los más jovencitos, para los niños, para que puedan aprender y transmitir también ellos. Exacto, esa es la obligación de incorporar contenido sobre Chagas. Muy interesante. Una mirada desestigmatizante. Claro. En las películas escolares es una de las principales, de los principales incumplimientos estatales en este momento. Una de las cosas que prevé claramente la ley y no se han cumplido.
Bueno, esperemos que comience a cumplirse. Y me parece muy importante que se siga difundiendo y explicando y, bueno, tomando conciencia, ¿no? Por supuesto. Absolutamente, absolutamente. Es muy importante que empecemos a informar para que las personas puedan acceder a un diagnóstico temprano y eventualmente Tal un cual. tratamiento. Los derechos de millones de personas dependen de que no siga circulando información errónea. Y es muy importante generar conciencia, eliminar prejuicios, Tal cual. generar también interés en tomadores y tomadoras de decisión, ¿no? Porque ahí hay algo de, bueno, o sea, los que tienen que implementar las políticas hoy no le están dando la entidad que merece. Entonces, Totalmente. es muy importante generar también, y bueno, y el proyecto Chagas también tiene eso, generar, o sea, dar herramientas para la incidencia política, ¿no? Que las personas se sumen a exigir la reglamentación de la ley, que luego de 15 años todavía estamos esperando, y que se sumen a exigir políticas que aborden la problemática desde una perspectiva integral. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Muy No, por amable. favor. Gracias por el Gracias a contacto ustedes. y vamos a estar en contacto permanente para seguir digamos, cómo viene día a día todo el tema y que se cumpla, obviamente. Absolutamente, un placer y muchas gracias por difundir el tema. Gracias, Celeste Fernández, ¿no? Muy clara, muy clara. Muy claro, sí, por supuesto. A mí me gustaría mandarle un saludo muy especial a Luciano. Me puse